Muy buenos días, tardes o noches. Les habla Vito Gilberti, estudiante de la Universidad Arturo Michelena de la carrera Automatización 2, y el día de hoy les vamos a hablar sobre los sistemas de supervisión, control y adquisición de datos, o mejor dicho, SCADA. Por lo tanto, comencemos. Bien, comencemos definiendo qué es este sistema. Se trata de un sistema que permite supervisar una planta o proceso por medio de una estación central que hace de máster, también llamada estación maestra o unidad terminal maestra MTU, y una o varias unidades remotas, generalmente llamadas RTU, por medio de las cuales se hace el control de adquisición de datos hacia el campo. La supervisión, control y adquisición de datos facilita los programas necesarios para controlar todo a distancia, de manera que ofrece la posibilidad de poder controlar todos los puntos sin la necesidad de realizar una visita y evitando el alto coste que esto puede tener. Es por esto que se puede contar con una buena formación en SCADA. Es necesario para sacarle el máximo provecho y rendimiento. Aquí tenemos en pantalla un esquema de los elementos que componen un sistema SCADA. Comenzando con el primero, hablaremos sobre el proceso de objetos de control, que es el proceso que se desea supervisar. Luego viene la adquisición de datos, que son un conjunto de instrumentos de medición dotados de alguna interfase de comunicación que permita su interconexión. Luego viene la SCADA, que es la combinación de hardware y software que permite la colección y visualización de los datos proporcionados por los instrumentos. Y por último, los clientes, que son los conjuntos de aplicaciones que utilizan los datos obtenidos por el sistema SCADA. Luego, podemos evaluar si un sistema SCADA es necesario para la industria con estos siguientes pasos o características. El primero es que el número de variables del proceso que se necesita monitorear debe ser alto. Luego, que el proceso debe estar geográficamente distribuido. También tenemos que la información del proceso se necesita en el momento en el que los cambios se producen en el mismo. O mejor dicho, la información se requiere en tiempo real. También la necesidad de optimizar y facilitar las operaciones de la planta, así como la toma de decisiones tanto gerenciales como operativas. También que los beneficios obtenidos en el proceso justifican la inversión en un sistema SCADA. Estos beneficios pueden reflejarse como el aumento de la efectividad de la producción, de los niveles de seguridad, etc. Y por último, la complejidad y velocidad del proceso permiten que la mayoría de las acciones del control sean iniciadas por un operador. También tenemos las funciones básicas realizadas por un sistema SCADA, las cuales son recabar, almacenar y mostrar información en forma continua y confiable, correspondiente a la señalización de campo, los cuales son estados de dispositivo, mediciones, alarmas, etc. También ejecutar acciones de control iniciadas por el operador, tales como abrir, cerrar válvulas, arrancar o parar bombas, etc. También alertar al operador de cambios detectados en la planta, tanto aquellos que no se consideren normales como cambios que se produzcan en la operación diaria de la planta. Por último, tenemos las aplicaciones en general basadas en la información obtenida por el sistema, tales como lo son los reportes, gráficos de tendencia, historias de variables, cálculos, predicciones, etc. Pasamos a la arquitectura tradicional de un sistema SCADA, los cuales presentan un equipo que, conectado físicamente a los dispositivos de adquisición de datos, actúa como servidor para clientes interconectados a través de una red de comunicaciones. Aquí tenemos un esquema más o menos de cómo sería la arquitectura de un sistema SCADA común. Podemos explicarlo un poco, lo cual sería que el flujo de la información se basa en que un fenómeno físico, ya sea presión, temperatura, un flujo de disparo, un breaker, etc., es captada por un transductor, el cual alimenta una señal eléctrica a un transmisor para que éste entregue una señal análoga, también eléctrica, pero normalizada, hacia un PLC o RTU. Dependiendo del caso, el transmisor además proveerá aislación eléctrica y filtraje con el objeto de reducir posibles transistorios y ruido originado en el campo. La señal que entregan los transmisores se envía hacia un cuarto de control, donde se reúne la información de toda la planta industrial. Y así es como aparecieron y se desarrollaron los sistemas SCADA, basados en redes análogas de 4 y 20 MA, donde las distancias son grandes. Los enlaces se hacen con técnicas inalámbricas. En ese entonces se empezó con los enlaces de RF o microondas,
Una vez que los datos llegan al centro de acopio, generalmente una computadora se los almacena para su análisis de generación de históricos y para la toma de decisiones. Simultáneamente, por medio de una HMI, se muestra la información al operador del sistema para la supervisión. Basado en la información, el operador puede tomar decisiones que pueden modificar el trabajo del proceso supervisado, ya sea cerrar o disparar un breque, arrancar o detener un motor, etc. El operador comanda a la computadora y esta obedece enviando un dato que al final llegará a un actuador, que al mover un elemento final logran controlar la variable bajo supervisión o control de campo. En aquellas ocasiones donde se debían construir enlaces de larga distancia, sean con hilos inalámbricos, resulta muy costosa la inversión para tan solo transmitir el dato de una sola variable física. Es aquí donde apareció la RTU, que es un dispositivo que permite concentrar la información desde hacia muchos transductores, actuadores y prepararlos para su transmisión o recepción. Pasamos a las interconexiones con los equipos de control. En un sistema SCADA se realiza una interfaz del PCA a la planta centralizada, cerrando el lazo sobre el ordenador principal de supervisión. El sistema permite comunicarse con los dispositivos de campo, ya sean controladores autónomos, autómatas programables, etc., para así controlar el proceso en forma automática desde la pantalla del ordenador, que es configurada por el usuario y puede ser modificada con facilidad. Además, provee de toda la información que se genera en el proceso productivo a diversos usuarios. Ahora hablaremos sobre los protocolos, normas y los drivers de un sistema SCADA. Los sistemas de monitoreo remoto en los procesos industriales ofrecen un beneficio en las áreas de producción y seguridad industrial, como también en el tiempo de vida de los equipos utilizados en las plantas de producción, ya que en la transformación de productos se puede presentar inconvenientes como paradas de producción por no realizar un monitoreo correcto de las variables que hacen parte de los equipos. Se realizan investigaciones en los componentes de un sistema SCADA, sistema de radioenlace y protocolos para facilitar la comunicación entre los equipos que participan en el proceso. Aunque los antiguos protocolos continúan participando en las redes industriales, la solución basada en el Ethernet industrial se utiliza cada vez más como un modelo cliente-servidor con controladores PLC y sistemas SCADA. De esta manera se puede utilizar la red corporativa Ethernet para integrarla al proceso industrial para poder realizar monitoreo, supervisión, control y aplicación de adquisición de datos. De esta forma es posible hacer el control de estaciones remotas conectadas directamente a la red TCP/IP de la empresa. La red Ethernet es una especificación LAN banda base inventada por la empresa Xerox Corp, que opera 10 Mbps y utiliza una CSMA CD o método de acceso múltiple con detección de portadora. La Ethernet industrial es el análisis, la producción, proceso y control enfocado a la diferencia de tecnología estándar de la tecnología focalizada en la industria. La industrial Ethernet o IE se centra en la producción de elementos que hacen a una empresa rentable a través de algún proceso de fabricación, a veces denominado producción. Un SCADA puede cumplir varios objetivos para que su instalación sea perfectamente aprovechada. También deben ser sistemas de arquitectura abierta capaces de crecer o adaptarse según las necesidades cambiantes de la empresa. También deben comunicarse con total facilidad y de forma transparente al usuario con el equipo de planta y con el resto de la empresa. Deben ser programadas sencillos de instalar, sin excesivas exigencias de hardware y fáciles de utilizar con interfaces amigables con el usuario. Por último tenemos los drivers, en el cual este tipo de drivers que ven en pantalla, propios del sistema SCADA, deben comunicarse con otros paquetes de software por medio de la DDE o Dynamic Data Stretch o la DLL, que son Dynamic Link Libraries, como canal de comunicación implementados por el sistema operativo, que permite que diversos paquetes de software envíen y reciban datos comunes. Por ejemplo, se puede relacionar una celda de hoja de cálculo con una variable del sistema y así variar puntos de consignas del proceso, o bien comunicación directa con los drivers de I/O de los dispositivos de campo. Adicionalmente, y en los SCADAs distribuidos en arquitectura cliente-servidor, los módulos de comunicaciones son también responsables del enlace entre los diferentes ordenadores de proceso, que soportan la aplicación enlace probablemente establecido sobre una red local, DSNet. Pasamos a las características generales entre SCADA y HMI.
Lo que hace de los sistemas SCADA una herramienta diferente es la característica de control supervisado. La parte de control viene definida y supereditada por el proceso a controlar y en última instancia por el hardware e instrumental de control, PLC, controladores lógicos, armarios de control, etc. O los algoritmos lógicos de control aplicados sobre la planta, los cuales pueden existir previamente a la implantación del sistema SCADA, el cual se instalará sobre y en función de estos sistemas de control. Esto diferencia notablemente los sistemas de SCADA de los sistemas clásicos de automatización, donde las variables de control están distribuidas sobre los controladores electrónicos de la planta y dificulta mucho una variación en el proceso de control, ya que estos sistemas, una vez implementados, no permiten un control a tiempo real óptimo. La función de monitorización de estos sistemas se realiza sobre un PC industrial, ofreciendo una visión de los parámetros de control sobre la pantalla de ordenador, lo que se denomina HMI o Human Machine Interface, como en los sistemas SCADA, pero solo ofrecen una función complementaria de monitorización: observar mediante aparatos especiales el curso de uno o varios parámetros fisiológicos o de otra naturaleza para detectar posibles anomalías. Los sistemas de automatización de interfaz gráfica tipo HMI básicos ofrecen una gestión de alarma en formatos rudimentarios, mediante la cual la única opción que le queda al operario es realizar una parada de emergencia, reparar o compensar la anomalía y realizar un reset. En los sistemas SCADA se utiliza un HMI interactivo, el cual permite detectar alarmas y a través de la pantalla solucionar el problema mediante las acciones adecuadas en tiempo real. Esto otorga una gran flexibilidad a los sistemas SCADA. Todos los sistemas SCADA ofrecen una interfaz gráfica PC operario tipo HMI, pero no todos los sistemas de automatización que tienen HMI son SCADAs. La diferencia radica en la función de supervisión que puede realizar estos últimos a través del HMI, que son la adquisición y almacenamiento de datos para recoger, procesar y almacenar la información recibida en forma continua y confiable, la representación gráfica y animada de variables de proceso y monitorización de estas por medio de alarmas. También ejecutar acciones de control para modificar la evolución del proceso, actuando bien sobre los reguladores autónomos básicos, bien directamente sobre el proceso mediante las salidas conectadas. Luego, la arquitectura abierta y flexible con capacidad de ampliación y adaptación. También la transmisión de información con dispositivos de campo y otros preset. Y por último, alertar al operador de cambios detectados en la planta, tanto aquellos que no se consideren normales como cambios que se produzcan en la operación diaria de la planta. Estos cambios son almacenados en el sistema para su posterior análisis, así como también la explotación de los datos adquiridos para la gestión de calidad, control estadístico, gestión de la producción y gestión administrativa y financiera. Ahora toca la metodología de diseño de un SCADA y HMI. En un sistema SCADA, lo primero que se debe tomar en cuenta es la documentación inicial. En todo proyecto debe existir una metodología de análisis inicial y recopilación de requerimientos. Estos documentos nacen de un trabajo metodológico previo aplicando un modelado de información de construcción denominado BIM, que va más allá de la fase de diseño. Se trata de un proceso de trabajo colaborativo para la creación y gestión de un proyecto de construcción, incluidos costes, calendarios y mantenimiento, así como un modelo de información digital que centraliza los datos de un edificio, como lo son la geometría del edificio, las relaciones espaciales, la información geométrica, etc. A partir del modelado BIM se debe realizar un documento llamado memoria descriptiva, en la cual se especifica el objetivo del proyecto, a quien va dirigido a su alcance. Luego se muestra la información de lo general a lo específico para entender el contexto y el alcance de negocio a nivel de hardware y software. Para el área de hardware se deben tener la documentación de los equipos y dispositivos a utilizar en el proyecto, los planos a considerar para arquitectura e instalación y además un documento llamado diagrama de bloque, con el cual se debe realizar un análisis del comportamiento de los equipos electrónicos y su codificación. Teniendo esta información se puede dar inicio a la fase de programación para el hardware. En el área del software se debe tener en cuenta un documento llamado requerimientos de software o funcionalidades mínimas de software, el cual contiene información muy importante sobre los subsistemas a trabajar, las variables a considerar, los elementos a generar y las secciones o módulos involucrados y las acciones. Teniendo esta información se puede dar un inicio a la fase de programación para el software. Una vez que se tiene toda la fase inicial del proyecto SCADA, se ingresa en la fase de desarrollo o programación, partiendo de la idea de que un sistema SCADA debe cumplir con los siguientes procesos: configuración, monitoreo y control. Posterior a la fase de desarrollo, se realiza la instalación y puesta en marcha.
Una vez que se tiene el hardware y el software listo para cada subsistema, se debe realizar con la instalación mediante una guía descriptiva llamada documento de instalación, con el cual se asegura que se cumplan con los estándares internacionales, la normativa que se requiere y que respete debidamente los protocolos de comunicación. Luego de la instalación se realiza una última fase de prueba en tiempo real que permite chequear el funcionamiento y realizar las correcciones correspondientes en caso de presentar alguna incidencia o fallas de equipo. Para el HMI, el método es similar a lo de la gestión empresarial, que es el ciclo PHBA, que consiste en un ciclo cerrado donde se hace una retroalimentación de las actividades organizadas y planeadas, verificando dichas actividades y planeando nuevas estrategias para que la organización tenga el mismo enfoque y se puedan cumplir los resultados esperados para ello. Aquí tienen un esquema de este método. Aquí comenzamos definiendo el plan centrado en el proceso humano, que esta es una de las etapas más importantes de los procesos de diseño, debido a que en esta se recopilan los objetivos, compromisos, filosofía, metodologías, características específicas y desarrollo de actividades del sistema a diseñar. En ella se crea un plan donde exige un margen amplio de tiempo y oportunidades para involucrar dichas especificaciones. Luego viene precisar el control de uso, en el cual el éxito del empleo de un sistema está relacionado con la capacidad de comprender y planificar las actividades necesarias para lograr el óptimo diseño del HMI. Luego viene la especificación de los usuarios y los requisitos organizativos, en el cual en este punto el diseñador debe especificar los perfiles de usuarios y los requisitos funcionales del HMI que se necesitan para lograr un buen desempeño. Luego viene producir soluciones de diseño, en la cual en esta etapa se crea la HMI materializada, las ideas óptimas y obtenidas en los procesos anteriores, y es de vital importancia hacer cumplir el cronograma de las actividades planificadas. Se debe tener en cuenta que el diseño de las HMI debe involucrar la comunicación y el control de los equipos de medida, equipos actuadores, máquinas rotativas y comunicación entre sistemas. Luego viene la evaluación de la solución de diseño contra los requerimientos del usuario. En este es uno de los puntos donde se controla la calidad y la usabilidad de la HMI diseñada. En estos procesos se compara la solución elaborada con respecto a los requerimientos del usuario. Para ello es indispensable hacer simulaciones de proceso, crear perturbaciones al sistema y observar si el comportamiento es el deseado. Ahora pasamos a los aspectos ergonómicos en el diseño de una interfase gráfica de un sistema SCADA. Debido a que los SCADA son sistemas de supervisión y control de procesos reales mediante una abstracción de software, los cuales pueden ser utilizados desde las plantas u otros lugares por medio del Internet. La interfaz del sistema SCADA debe emular, no solo de manera correcta, sino también sencilla, el funcionamiento del proceso. En los últimos tiempos han surgido una serie de productos de hardware y buses especiales diseñados o adaptados para este tipo de sistema. El sistema es capaz de comunicarse con los dispositivos de campo para controlar el proceso de forma automática desde la pantalla de la computadora. La interfaz es configurada a partir de las necesidades del usuario y puede ser modificada con facilidad. Además, provee unos diversos usuarios de todo tipo de información que se genera en el proceso productivo. Luego viene la realización de aplicaciones reales de SCADA y HMI, los cuales son las variables, tipos de datos, alarmas, eventos, gráficas de tendencias, etc. Comenzamos con que por su naturaleza este tipo de módulos SCADA y HMI pueden llegar a constituir aplicaciones aptas para trabajar con SCADA de otros fabricantes, servidores de datos históricos y servidores de datos integrados, que son procedentes de diferentes bases de datos o aplicaciones pero interrelacionados. Entre estos productos podemos citar el Industrial SQL, el Server Wonderware, el RSQL Software y Historian DGE, Fanuc Intellusion, etc. Una de las necesidades de resultado de esta ampliación del entorno de la aplicación ha sido la necesidad de disponer de herramientas cómodas, simples y potentes para la generación de interfaces de usuario que les permita acceder a la información que es de su interés, dado que el entorno físico donde se ubican estos usuarios también se amplía el medio generalizado de comunicación, el Internet, y la aplicación más común, que es cualquiera de los navegadores más difundidos. Ahora presentaremos un ejemplo de una aplicación SCADA de la Universidad
Rioja, que hizo dentro del área de Ingeniería de Sistemas y la Automática de la Universidad de Rioja, han abordado la realización de una aplicación informática que, utilizando los equipos y programas ya implantados en el entorno industrial, facilite el acceso a las técnicas de monitorización y control de los procesos industriales presentes en el entorno. Partimos con los elementos de inicio. Como elemento de partida, para el desarrollo de la aplicación se utilizaron una célula flexible y una fabricación de la que dispone esa universidad, dado que incorpora unos equipos y técnicas de control adecuadas y actualizadas para el objeto pretendido. Esta célula efectúa el ensamblaje automático de un conjunto de piezas. Luego vienen los elementos de control y monitorización. Para facilitar el acceso a los alumnos y para permitir el estudio de las técnicas de monitorización del proceso, se decide incorporar a la misma un paquete de supervisión, control y adquisición de datos, ya sea SCADA, que tuviera acceso a todos los equipos de la célula, y se incluyeron paneles gráficos de operador en aquellas estaciones en las que solamente existían pupitres de mando. A la hora de seleccionar los elementos a utilizar, se determinó interesante continuar la línea de equipos que existían en la célula flexible existente, que estos equipos son del fabricante Siemens. La tecnología introducida en la célula flexible de fabricación se agrupan en robótica, que son robots antropomórficos y cartesianos; neumática, que son los cilindros lineales y de giro; pinzas neumáticas con control de vacío; su control de posición son los controles de eje; servomotores; los autómatas programables son los Simatic S7; la comunicación industrial se hace por medio del Profibus DP; y bueno, los HMI son los terminales de operador, pupitres de mando; y por último la regulación, que son de temperatura, de fuerza y de presión. Ahora, el control y monitorización mediante el PC. Se incorporó un ordenador personal o PC como equipo fundamental para el control y monitorización de las células de fabricación flexible, para realizar la comunicación entre el ordenador sobre el que corre la aplicación creada y el propio proceso. Se hace necesaria la posesión de una tarjeta de comunicación que permita conectar el equipo a la red Profibus existente. Para ello se coloca una tarjeta CP5412 o A2 de Siemens. Esta tarjeta es una tarjeta compatible para ordenadores con tecnología IBM AT y requiere un slot libre del bus ISA de 16 bits. De esta forma, el ordenador actúa como un elemento más de la red de comunicaciones de la célula, pudiendo intercambiar datos con los demás elementos. Su estructura de la aplicación SCADA se realizó mediante la herramienta de software WinCC de Siemens. Las características más importantes son que para la creación de la aplicación se han confeccionado un total de 68 pantallas WinCC, y el planteamiento de las pantallas se ha hecho de forma que el usuario esté trabajando sobre los propios paneles de control de la célula. No note la diferencia alguna cuando pasa a trabajar con la aplicación desarrollada. Dentro del desarrollo de la aplicación SCADA tenemos la pantalla de selección, que es la aplicación se ordena en torno a dos pantallas de selección. Cada una de ellas contiene 9 accesos directos a diferentes pantallas principales de la aplicación. Luego vienen los paneles de control, que se han creado 4 paneles que reflejan los paneles de control existentes en la célula de fabricación flexible. Luego vienen los procesos, las cuales son 5 pantallas que reflejan el proceso que se ha estado llevando a cabo en la célula en sus diferentes puestos, mostrando todos los elementos susceptibles de calibración o programación, permitiendo el acceso a los mismos y con ayuda para facilitar su comprensión por parte del alumno. Luego vienen los equipos de control, que se han creado 5 pantallas que muestran cada uno de los autómatas y módulos de periferia descentralizada, utilizando para el uso de control de la célula, visualizando el estado de sus entradas y salidas, así como el estado de los mismos. Luego tenemos la red de comunicaciones, que es una pantalla que muestra la posición de cada uno de los autómatas y los módulos de periferia descentralizada en la red Profibus, a través de la cual se comunican entre todos ellos. Luego viene la pantalla de alarma, que es una pantalla destinada a mostrar todos los avisos de alarma que se den en todos aquellos equipos incluidos en la célula. Luego la pantalla de tendencia, que es una pantalla en la que se visualizan una serie de gráficas y de evolución de aquellas variables presentes en el campo. Luego el resto de pantallas, que se suman un total de 68, que
se han creado con la finalidad de completar las anteriores ya mencionadas en forma de pantallas emergentes. El lenguaje de programación más utilizado frente a los propios de cada sistema es el Visual Basic, ya que permite una mayor integración mediante la tecnología ofertada por Microsoft y así poder aprovechar al máximo sus posibilidades. Por último, hablaremos sobre los criterios de evaluación y de selección de un sistema SCADA, dentro de los cuales podemos decir que para considerar un sistema correcto se debe satisfacer los requerimientos que son las tecnologías y arquitecturas, la integración vertical a escala corporativa a nivel de gestión, ingeniería, cadena de suministro, control de equipos y sistemas de automatización, nuevas tecnologías, servicios en las nubes, virtualización, potentes herramientas de análisis y evaluación, visión del proveedor a largo plazo, actualizaciones de software y soporte, requisitos de hardware y entrenamientos y servicios. Dentro de los criterios de selección de sistemas SCADA van desde la tecnología y arquitecturas de sistemas monopuestos hasta sistemas multipuestos, distribuidos con servidores redundantes y soluciones para los lugares de la instalación de clientes web. Los criterios de selección y diseño dependen de las necesidades de cada empresa. Por lo tanto, los más importantes son la disponibilidad, que es la medida en la que los parámetros de funcionamiento se mantienen dentro de las especificaciones de diseño, los principios de redundancia, los cuales se basará en dos pilares fundamentales, que son el hardware y software, entendida como la capacidad de un elemento de asumir las funciones de otro de forma transparente al sistema que sirve. El hardware, que es el elemento físico, y su estrategia, que fundamenta básicamente el concepto de redundancia, modalidad en la cual hay más de un campo de reserva trabajando en segundo plano, que se mantiene actualizado por si aparecen fallos en uno o más equipos. La robustez, que ante un fallo de diseño, si una parte de un sistema queda aislada, un sistema eficiente debe ser capaz de mantener un nivel de operatividad suficiente como para mantener unos mínimos de servicio. Luego la seguridad, las cuales un fallo en el diseño. Ante estas situaciones, el sistema debe permitir establecer estrategias para prevenir, detectar y defenderse de acciones no deseadas. Luego las prestaciones, cuales se refieren a la respuesta del sistema incluso bajo condiciones de trabajo extremos. El tiempo de equipo debe poder asimilar toda la información que se genera de manera que no se pierda la información, aunque su proceso y presentación no se realicen en tiempo real. Todo esto se ejecuta en tiempo real. El software HMI SCADA está aumentando su papel como centro de información para la integración vertical a escala corporativa, proporcionando la supervisión del proceso y la integración de tecnología de la información a nivel de gestión, ingeniería y cadena de suministro, además de su pantalla y control de equipos y sistemas de automatización ubicados en fábricas y plantas a nivel mundial. La presencia local y global de un proveedor, junto con su visión de largo plazo, tienen un efecto significativo en el proceso de selección. Otros factores de selección importantes para los sistemas SCADA incluyen requisitos de hardware, software de sistemas operativos, ofertas de formación y entrenamiento, cómo se manejan las actualizaciones y la cual es la frecuencia de lanzamiento de versión. Muchas gracias por estar aquí. Espero que les haya gustado la exposición y nos veremos en la próxima. Hasta luego.